A ver, una pregunta que siempre surge. ¿Cómo sabe Argentina a quién cobrarle el impuesto a las ganancias y sobre qué dinero exactamente? Suena como un laberinto, ¿no? Pero la verdad es que todo se basa en dos conceptos súper importantes, residencia y fuente. Vamos a ver de qué se trata paso a paso. Ok, esta es la hoja de ruta. Primero, los dos principios básicos. Después, nos metemos de lleno en qué significa ser residente. Luego, ¿qué es eso de fuente argentina? Y para cerrar, vamos a ver esas reglas medio especiales para los negocios que van más allá de las fronteras. Y bueno, acá está la pregunta del millón, la que sostiene todo el edificio del impuesto en Argentina. ¿Cómo se decide quién pone la plata y sobre qué ganancias? La respuesta a esto es la clave para entender absolutamente todo lo que viene después. Y la respuesta es un sistema con dos caminos bien distintos. Por un lado, tenemos a los residentes. Si la ley te considera residente fiscal en Argentina, bueno, se pagan impuestos por los ingresos de todo el mundo. Absolutamente todo. A esto se le llama principio de renta mundial. Ahora, si no sos residente, la cosa es mucho más directa. Solo se tributa por la plata que se genera acá adentro, en Argentina. Entender esta diferencia es, de verdad, la clave de todo el sistema. Claro, si ser residente implica pagar impuestos por todo, la primera pregunta que salta es obvia. ¿A quién considera la ley argentina como residente? Bueno, vamos a desmenuzar eso ahora. La residencia, hay que pensarlo así, es como un ancla fiscal. Es esa conexión personal, subjetiva, que ata a una persona al sistema impositivo argentino. Una vez que esa ancla esté echada, listo, queda bajo el paraguas del principio de renta mundial. Y eso significa que cada peso, dólar o euro que se gane, sin importar en qué parte del planeta, entra en el radar fiscal. ¿Y quiénes caen en esta categoría? Bueno, la ley es bastante específica. Por supuesto, los ciudadanos argentinos, ya sean nativos o naturalizados, están de entrada. También los extranjeros que consiguen la residencia permanente. Pero acá viene lo interesante. Un extranjero que esté en el país con una visa temporal, si se queda por 12 meses seguidos, ¡pum!, se convierte en residente fiscal. Y ojo, porque las escapaditas cortas de menos de 90 días no salvan, el contador no vuelve a cero. Ahora, una situación muy del siglo XXI. ¿Qué pasa si una persona es residente en Argentina y al mismo tiempo en otro país? Un lío. Para eso existen unas reglas de desempate, como en el fútbol, es una especie de escalera. Primero, se fijan dónde está la vivienda permanente. Si hay casa en los dos lados, se pasa al siguiente escalón, el centro de intereses vitales. O sea, dónde están los lazos económicos y personales más fuertes, la familia, el trabajo principal. Si ni con eso se decide, se mira dónde vive habitualmente. Y ya como último recurso, si nada de lo anterior funciona, se define por la nacionalidad. Perfecto, ya tenemos claro el quién. Ahora vamos a la segunda parte de la ecuación. ¿Sobre qué se paga? Y acá la palabra mágica es fuente. Todo gira en torno a este concepto. A ver, si la residencia era la conexión con la persona, la fuente es la conexión con la plata. Es un criterio totalmente territorial. Acá no importa de dónde es la persona, dónde vive o qué pasaporte tiene. La única pregunta que vale es, ¿esta ganancia nació en Argentina? ¿La actividad que la generó se hizo dentro del país? Si la respuesta es sí, entonces es de fuente argentina. Punto. Y para que no queden dudas, la ley lo explica con 3 pilares. Primero, los bienes. Si se tiene un departamento en Argentina y se alquila, esa plata es de fuente argentina. Fácil. Segundo, las actividades. Si un profesional viene y hace un trabajo acá, sus honorarios son de fuente argentina. Y tercero, los hechos. Cualquier evento que pase en el país y genere una ganancia también cuenta. De hecho, hay una frase en la ley que lo deja clarísimo. Es como el resumen de todo esto. Dice que el criterio de la fuente se aplica sin considerar la nacionalidad, domicilio o residencia de las partes. O sea, en otras palabras, lo único que importa es la geografía del negocio. ¿Dónde se generó la ganancia? El resto es irrelevante. Pero claro, la vida real es más complicada. Pensemos en un barco que viaja entre Europa y Argentina. ¿Cómo se calcula qué pedacito de la ganancia se generó justo en aguas argentinas? ¡Imposible! Por eso la ley, para simplificar, usa presunciones. Son como atajos. En vez de hacer un cálculo súper complejo, la ley simplemente asume que un porcentaje fijo de los ingresos es ganancia de fuente argentina. Y acá tenemos algunos ejemplos de cómo funciona esto. Para el transporte internacional, sea de gente o de carga, la ley dice, listo, el 10% de lo que se facturó es ganancia argentina. Para los contenedores, sube al 20%. Pero atención a esto. Para la explotación de películas, series o transmisiones de TV del exterior, la ley presume que el 50%, la mitad, de lo que se pagó, es ganancia neta argentina.
Este gráfico lo deja muy claro. Miren la diferencia tremenda. La barra de películas y transmisiones allá arriba, en el 50%, y las de transporte o noticias mucho más abajo, en el 10%. ¿Qué nos dice esto? Básicamente que el legislador cree que el negocio del entretenimiento deja márgenes de ganancia mucho, pero mucho más grandes en Argentina que otros negocios internacionales. Ok, ahora cambiemos un poco el foco y veamos cómo funciona todo esto en el mundo de las empresas, sobre todo cuando hablamos de compañías que operan en varios países a la vez. Y acá aparece un término fundamental, establecimiento permanente o EP. ¿Qué es esto? Imaginen que una empresa de afuera pone una sucursal, una oficina, una fábrica, algo fijo y con continuidad acá en Argentina. En ese momento la ley fiscal argentina le dice momento, vos ya no sos un visitante, tenés una base de operaciones acá, así que para los impuestos te voy a tratar como si fueras una empresa local. Y no hace falta montar una fábrica entera, ¿eh? A veces, algo tan temporal como una obra de construcción o un proyecto de servicios que dura más de 6 meses ya es suficiente para que se considere un establecimiento permanente. Y desde ese instante, esa parte del negocio tiene que empezar a pagar impuestos como cualquier empresa argentina. Ahora entramos en un tema súper complejo a nivel mundial, los precios de transferencia. Pensemos la diferencia. Dos empresas que no se conocen de nada negocian un precio buscando cada una su máximo beneficio. Pero ¿qué pasa cuando una empresa le vende algo a su propia filial en otro país? Ahí el objetivo puede cambiar. Ya no es maximizar la ganancia de una, sino la del grupo entero. Y eso abre la puerta a poner precios artificiales para que la ganancia aparezca en el país que cobra menos impuestos. Justamente para combatir eso, existe una regla de oro que se usa en casi todo el planeta, incluida Argentina, el principio de plena competencia, o arm's length. La idea es muy simple de entender, aunque complicada de aplicar. Le dice a las empresas, la operación que hagas con tu filial tiene que tener el mismo precio y las mismas condiciones que si la hicieras con una empresa totalmente independiente. Cero favoritismos, cero precios de amigo. Y claro, ¿cómo se controla esto? Bueno, existen varios métodos, son bastante técnicos. Las empresas tienen que hacer estudios y justificar por qué usaron un precio determinado. Tienen que comparar sus operaciones con otras similares entre empresas independientes, analizar sus márgenes de reventa, sus costos, en fin, un trabajo enorme para demostrar que el precio es de mercado y que no están, digamos, fugando ganancias. Además, la ley le pone una atención especial a las operaciones con los llamados paraísos fiscales, o en lenguaje técnico, jurisdicciones de baja o nula tributación. ¿Qué es eso hoy en día? Cualquier país donde el impuesto a las empresas sea menor al 15%. Si una empresa argentina hace negocios con una entidad en uno de esos lugares, todas las alarmas se encienden y la transacción se mira con 1000 ojos, porque se parte de la base de que algo raro puede haber. Muy bien, hagamos un resumen rápido para que queden las ideas claras. El sistema argentino es dual, como dos caras de una moneda. Por un lado, la residencia, que define quién está obligado a pagar. Por otro, la fuente, que define qué ingreso está sujeto al impuesto. Si sos residente, pagas por tu renta mundial. Si no lo sos, solo por la de fuente argentina. Y todo lo demás que vimos son las reglas y herramientas para que este esquema funcione en la economía global de hoy. Y para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire. En un mundo donde una empresa puede vender un servicio digital desde la India a un cliente en Argentina a través de un servidor en Irlanda, ¿dónde se generó realmente la ganancia? ¿Sigue teniendo sentido esta línea tan clara entre lo nacional y lo extranjero? Este es sin duda el mayor desafío para los sistemas fiscales de todo el mundo. Gracias por habernos acompañado.